Hola gente, hoy les traigo una de Ciro y los persas, vas a bailar. No vamos a tocar, no vas a bailar. Ese es en otro momento. Aunque no sé bailar, yo no sé bailar. Algo bailo. Tengo un amigo que baila ATR. Para vos, que sabes que bailas de... de coño. Hace tu gracia, amigo. Pero bueno, vamos a la canción. Versión guitarra criolla. ¿Quién no tiene una guitarra criolla en su casa? Bajo tu cama, en tu armario, arriba de tu mesa o en lo de tu ex. Bien, más sencilla a la hora de tocar, más fácil y que en estos tiempos ayuda un poquito a distraerse un poco la mente y tocar algo. Eh, Vamos a tratar de hacerla un poco sencilla, sin acordes complicados. Les voy a mostrar obviamente qué acordes uso, pero no la voy a hacer entera, tranquilos. Yo sé que me van a odiar si la hago entera la canción. Voy a cantar una estrofa y lo que vendría a ser el estribillo, pero después todo lo demás es igual. Y van a ver de que podemos buscar variantes de acordes más sencillos para tocar. Les voy a enseñar un poquito la parte rítmica, no mucho, porque si no el video se extiende, y los acordes que uso y por qué los uso. Bien, voy a hacer la primera estrofa y el estribillo. Vamos a lo nuestro. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Paro ahí. Adelanto algo. Perdónenme, discúlpenme, excúsenme, pero hay un acorde con cejilla. ¿Bien? Buscaré más adelante opciones para no hacer acordes con cejilla, pero bueno, en el estribillo entra un acorde con cejilla y es el do menor. Yo sé que lo odian, pero hay que hacerlo, no queda otra. Bueno, sigo. Perdón que haya acordado, pero no les adelanté que venía un acorde con cejilla, pero si no los más iluminados después me dicen, what the fuck, ¿de dónde salió ese acorde? Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche. Ahí viene. Tanta soledad, todos conectados. Bueno, ¿qué acordes uso? Uso el sol mayor, que calculo que todos conocen un sol mayor, no el que sale arriba. Perdón el chiste, malo. El sol mayor, que es fácil, todos lo hacen, pero fíjense, yo hay dos dedos que no levanto en ningún momento casi, ¿bien? Y son, como siempre digo, los del pelotón los más flojos. ¿Vieron que en el pelotón siempre hay un par de flojos? Bueno, acá hay dos flojos y son estos dos. El meñique y el anular, el 4 y el 3. Y fíjense, los armo en el sol mayor y los dejo abajo, quieto, en la primera y en la segunda. Cuando voy al que sigue, que vendría a ser el re mayor, lo único que hago es dejo estos dos acordes quietos acá y los que muevo, fíjense, son estos dos, el 1 y el 2, y los muevo al segundo espacio. El dedo 2 en la tercera cuerda del segundo espacio y el dedo 1 en la sexta cuerda del segundo espacio. Y ese es un acorde que hace una variante del re mayor conocido con el bajo en fa sostenido para los Illuminators.
Bien, pero bueno, volvamos al nuestro. Sol mayor, re mayor variante. Cuando viene el tercer acorde es la variante del mi menor. Bien, fíjense, tengo el mi menor, ya sea con dedo 1 o dedo 2, y el mi menor también puede ser con el dedo 2 y el dedo 3. Pero ¿qué pasa? Dejo mis dos flojos abajo y armo el mi menor. Bien. Y el cuarto acorde, que vendría a ser la opción del do mayor, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a levantar estos dos, bien, y los pongo arriba, como si fuera, fíjense, espero que puedan ver ahí, yo no veo un poquito, pero fíjense, dejo estos dos que vendrían a ser la misma posición del sol, una cuerda abajo, y hacen una variante del do, que en otro video o en otra canción más complicada, de otra dimensión, les explicaré. Es como que por ahí le digo a mis alumnos, tratemos como de buscar opciones, cosa que los dedos no trabajen mucho. Algunos, otros, en este caso los esclavos son el dedo 1 y el dedo 2. Pero fíjense, hago una vuelta para que vean bien lenta de cómo se mueven en los acordes. Y el que va con cejilla en el estribillo, discúlpenme, excúsenme, perdónenme, pero es el do menor. Y el do menor es... Ahí, mis amigos, lo odian. Yo sé que lo odian con todo su corazón, pero es el do menor, no hay otra. Y es cejilla, tercer espacio, y hacemos acá como si fuera el la menor. Bien. Segunda cuerda, tercera cuerda y cuarta cuerda. Bien, y ese entra en el estribillo. Son 3, 4 veces que se toca nada más. Pero la variante que traté de armar para que puedan tocarlo de una manera sencilla son estos 4. Sol, re, mi, do. Bien. Y con esta pueden hacer la mayoría del tema. Espero que les guste. Si les gusta, me escriben abajo. Dale un fuerte like. Suscríbete para que puedas seguir sacando canciones. Rock nacional, que el tan olvidado y dejado de lado hoy por hoy. Así que bueno, si te gusta, si querés algún tema que saque, lo saco. Si lo sé, y si no lo sé, no lo saco. No, mentira, sí, lo sacaré. Así que bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda me dejan abajo y bueno, hasta la próxima, mis amigos.